en lo que vamos a ver lo que es la teoría 13 que corresponde a, un ratito, voy a pasar, ¿no? Ujú. Que corresponde a teoría del proceso infeccioso. Y luego vamos a ver la teoría también de las enfermedades crónicas para terminar con lo que es estudios experimentales. Y la parte de medición, de defectos, esta parte más complicadita, no la vamos a ver hoy día, la vamos a ver mañana. Entonces ahí vamos incluso a demorar tal vez un poco más porque son más preguntas. El gran porcentaje de las preguntas de lo que he podido ver son respecto a cálculos, ¿no? De pruebas diagnósticas viene un montón. Pero ahí básicamente es tener en claro los conceptos y con eso sale todo. Así que ya eso lo vamos a ver mañana. Hoy día vamos a ver lo que es la teoría 13 que corresponde a la teoría del proceso infeccioso, ¿no? Ujú. Ok, entonces vamos a ir con la primera pregunta. Miren, no voy a poder leer el chat como otras veces, así que si quiere responder o algo, no tengan ningún miedo en prender el micro, creo que se puede para todos, así que con todo. La pregunta número uno dice, según la Sí, secuencia adoptada en el curso, que te hola. interrumpa. Eh, Varios estamos pidiendo el PDF. No sé si nos lo podrías rotar, por favor, para ir anotando mientras explicas. Por favor, Sí, sí. sí. Ya, ok, ok. De momento pues, el celular lo voy a compartir. A ver, ¿listo? A ver, déjame conectarme acá. Bríndenme unos 5 minutos, por favor. Voy a conectarme. Ya, espérenme. Un momento. ¿No? Ahorita lo paso. Ya, a ver, me parece que ya cargó. ¿Le llegó? Sí, ya llegó. Gracias, Víctor. Listo, disculpe, me había olvidado de eso. Ya de ahí les paso el solucionario también. Ok, chicos, entonces, según la secuencia adoptada en el curso, ordenar los siguientes elementos de la cadena epidemiológica. Esto acá es importante recordar, ¿no? La cadena epidemiológica, o también conocida como cadena de infección. ¿Ok? La cadena de infección. Básicamente, resume 6 escalones, o bueno, 6 eslabones, mejor dicho. ¿Ok? 6 eslabones. Y recuerden ustedes que hay teorías en epidemiología que son muy importantes recordarlas, modelos epidemiológicos. Un modelo epidemiológico clásico es la tríada epidemiológica, que está conformada, ¿por qué? Por el agente, ¿no? El huésped, que aquí hay controversia si es que le llamamos huésped u hospedero. Técnicamente es un hospedero más que un huésped, pero ya se ha usado más el término huésped, así que estamos quedándonos con esto de aquí. Y el ambiente, ¿no? Perfecto. La interacción de estos tres elementos va a ocurrir en una consecución de 6 eslabones. 6 eslabones que finalmente van a explicarnos la producción de enfermedad. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos 6 eslabones? Bueno, empezamos con uno. Es el agente causal. Ahora, ¿qué es un agente? Aquí vamos a indagar un poquito en esto de el, en cada apartado de esta cadena. El agente básicamente me parece que lo describen ahí en su diapo como un factor, ¿no? Ya. Un factor que incluso, me acuerdo que decía que
o sea, no necesariamente, a ver, obviamente entendemos que un agente causal es un agente o es un factor que va a estar presente, ¿ya? Pero si ustedes leen detenidamente su diapo o la clase que les ha dado el doctor Gutiérrez o incluso el MOPESE, te habla de que el factor también puede ser aquel que en su ausencia, ¿no? O en su reducción aparece la enfermedad. ¿Cómo es esto posible? Bueno, esto es posible si es que no nos o sea, no nos limitamos a un campo de una enfermedad infecciosa o transmisible. En todo caso, esto podría ser, por ejemplo, en las enfermedades carenciales, ¿no? Las que son por alguna carencia de vitamina, etcétera, y da como consecución una enfermedad, ya, el agente ahí es la carencia de la vitamina, o sea, y ahí es donde se expresa eso de que la falta relativa de este factor causa la enfermedad, entonces este factor es considerado un agente. Pero, ciñéndonos a lo que es la teoría infecciosa, pues aquí no es, salvo alguna excepción, pero la verdad no lo he encontrado. El agente causal tiene que estar presente, ¿no? El agente causal tiene que estar presente o en todo caso tiene que estar en un número mayor, ¿no? En una cantidad excesiva para que pueda finalmente generar, ¿no? Todo este proceso que vamos a ir estudiando. Ahora, el agente causal, ya también ustedes saben que podemos dividirlos en biológicos o no biológicos, ¿no? Los no biológicos son básicamente los que son físicos, químicos, y dentro de los biológicos, a pesar de que ya ustedes saben que los virus no están considerados todavía como seres vivos, forman parte de este grupo de agentes biológicos, incluso hasta los priones también, ¿ok? Entonces, bien claro esos conceptos, los priones, los virus también forman parte el grupo de agentes biológicos y obviamente todo lo demás que tiene claramente vida, ¿no? Bien, entonces estos agentes pueden ser biológicos, pueden ser no biológicos. Ahora, los agentes que van a generar enfermedades humanas, a esos en específico se conocen como patógenos, ¿ok? Igual, otro conceptito ahí clave. Ok, entonces seguimos con la cadena epidemiológica o la cadena de infección. Segundo, pasamos al reservorio. Y aquí yo les ponía una pregunta en el chat, si el reservorio es o sea, ¿qué diferencia hay entre reservorio y huésped? Porque cuando tú lees la definición de reservorio, te dice hábitat natural, donde sobrevive o donde se mantiene un agente, ¿no? Y en el huésped también es un individuo, un individuo, sea persona o animal también, que permite la entrada, permite la subsistencia de un agente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre reservorio y huésped? Uno es que en el reservorio vas a encontrar la palabrita clave de hábitat natural. ¿Ok? El huésped también puede ser un reservorio y por lo tanto también puede ser un hábitat natural. El MOPE se pone los ejemplos claros de las ITS, de la lepra. Bueno, entonces hay enfermedades donde exactamente el ser humano se comporta como un reservorio y también como huésped cuando genera esta infección. Entonces, el reservorio no solamente se limita a eso, ¿no? O sea, sé que es un hábitat natural, sí, pero un reservorio también puede ser un huésped. Yo lo veo así como que el reservorio es el conjunto más grande, ¿ok? Y el reservorio puede ser huésped, como también puede no serlo. Y, por ejemplo, ¿cuándo no lo sería? Cuando se trata eh, digamos, de organismos, bueno, no sé si la palabra organismos es correcta, pero de elementos abióticos, ¿no? O sea, que no tienen vida porque el huésped necesariamente tiene que ser un ser biológico, que puede ser, como les digo, un humano, puede ser también un animal. Entonces, el reservorio no se restringe a si es vivo o no vivo. ¿Ok? Entonces, considerar esos aspectos en el caso del reservorio. Y ahora hay un reservorio en específico que es importante recordarlo, que es un reservorio en el que permite que bueno, el reservorio animal para las enfermedades humanas. Eso es la zoonosis. Zoonosis. ¿No? Zoonosis. Se viene a ser básicamente el reservorio, o sea, de una enfermedad que ocurre en los seres humanos, tiene un reservorio animal, ¿ok? Y de ahí también se habla de otros términos, el portador, por ejemplo. Y del portador vamos a estudiar un poquito más, una pregunta, creo que la siguiente, del portador. Así que ahí vamos a detallar más, ¿ok? Seguimos la cadena. ¿Qué sigue después
del reservorio. Después del reservorio, básicamente tenemos que sale del reservorio. Entonces hay una puerta de salida del reservorio, ¿no? Luego de salir, tiene que transmitirse, tiene que haber un modo de transmisión, ¿ya? Aquí es muy fácil reconocer cuál es el modo de transmisión, etcétera. Quizás los conceptos ahí que suelen dificultar mucho es este tema de las gotitas, que yo les comentaba también en el chat. Las gotitas pueden ser mayores a 10 micras o menores a 10 micras, ¿ok? Mayores a 10 micras son las de Fluge, ¿no? Y las mayores a 10 micras son las de Wells, ¿ok? Ahora, estas de aquí, las que son más grandes, obviamente no van a permanecer suspendidas en el aire. Entonces, estas básicamente, cuando tienes aquí una persona, ¿ok? Ay, qué horrible salió la persona. Cuando tú tienes una persona aquí, ¿ok? Ya, que expulsa estas gotitas, o estas gotas, vamos a decir así gotas para diferenciar estas de gotitas, estas caen, ¿ok? Caen por su propio peso, porque son grandes, ¿ok? No se mantienen suspendidas. Por lo tanto, para que puedas generar un contagio a través de estas gotas, entonces necesitas que la otra persona esté bien cerca. Y eso, de cercanía, ya te habla de que es un mecanismo directo, ¿ok? Un mecanismo directo. Si es que las gotitas son pequeñas, ya, estas gotitas sí pueden permanecer suspendidas en el aire, ¿ok? Durante mucho tiempo, grandes distancias. Aquí necesitas que esté casi en menos de 1 metro. Pues ya a veces te dicen hasta menos de 2 metros, pero una cercanía ahí, este, una buena cercanía, ¿no? En cambio, estas pequeñas pueden estar suspendidas y esto ya sería indirecto. Incluso tú sabes que es indirecto a través del aire, ¿no? Acuérdate que habían tres y el tercero era a través del aire, ¿no? Perfecto. Entonces, de aquí tienes una puerta de entrada, ¿no? Bueno, acá este es 4, este es 5. Puerta de entrada al huésped. En la mayoría van a ser la misma que la puerta de salida, ¿ok? La puerta de salida es de las vías respiratorias, la puerta de entrada a veces también es, bueno, generalmente también es la vía respiratoria, salvo algunas excepciones donde cambian, pero por lo general es así. Ahora, de aquí importante recordar cuál es la puerta de salida o la puerta de entrada, o también te pueden preguntar un poco por el modo de transmisión, ¿ok? Pero más por puertas, que tiene una mayor dificultad en su control. Puede ser aquella que es por vía sexual, puede ser aquella que es por contacto piel a piel, puede ser aquella que es por vías respiratorias. ¿Cuál sería? Sería la de vías respiratorias. La de vías respiratorias representa una gran dificultad para su control, ¿ok? Entonces, esta es de las que más es difícil controlar, considerando la puerta de entrada y la puerta de salida. Y finalmente tenemos al huésped, o como ya lo mencionábamos, el hospedero, ¿no? Entonces, el hospedero va a ser este individuo o animal, persona o animal, que va a permitir pues, la subsistencia, el desarrollo, la multiplicación de un agente infeccioso, ¿ok? Bien, entonces esa es la cadena infecciosa o la cadena epidemiológica. Considerando eso, ¿cuál sería la alternativa correcta? La alternativa correcta sería, a ver, reservorio, ¿hay agente? Agente sí hay. Entonces, este de aquí es primero. Luego del agente tenemos el reservorio, ¿no? El agente está en un reservorio, este debería ser segundo. Luego tenemos la puerta de salida del reservorio, no está en las alternativas. Modo de transmisión, sí está. 3. La puerta de entrada no está. Y el huésped, 4. Por lo tanto, estaríamos en la clave, a ver, 3, puede ser esta o esta, ¿no? 3, 1, aquí, ¿no? Que 4 es, sí está bien. ¿No? Ok, esa es la respuesta correcta. ¿Alguna pregunta? Creo que estaba sencillo, ¿no? Todo Ok, claro. chévere.
Bien, dice, sobre el portador indique los siguientes enunciados. ¿Son verdaderos o... Perdón. eh, no. Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Entonces, comentábamos del portador dentro de lo que era el reservorio, ¿cierto? Y el portador es importante recordar sus características, ¿ok? Hay varios tipos, ustedes saben que hay tres tipos en particular, pero tiene características importantes que hay que resaltar. Entonces, sobre el portador indica lo siguiente. Bueno, antes de marcar, vamos a hablar del portador. El portador, básicamente, puede ser, de nuevo, una persona o puede ser una persona o un animal, ¿ok? Ahora, entonces, el portador, bueno, puede ser como un huésped, pero el portador se define principalmente por su capacidad infecciosa. O sea, es una potencial fuente de infección. Pero además no tiene clínica, ¿ok? No tiene clínica. Es un, bueno, ahora, justamente con esto hay tres tipos, pero básicamente no tiene clínica, ¿ok? No presenta síntomas clínicos. Entonces, por ejemplo, el portador puede no presentar síntomas clínicos porque es un portador que está en la fase subclínica de la enfermedad. ¿Se acuerdan de que en la historia natural de las enfermedades había una parte subclínica? Entonces es un portador asintomático, ¿no? Un portador sano también. Luego también tenemos aquel portador en incubación. El portador en incubación. Ahora, el portador en incubación básicamente es el que está en el periodo de incubación. Y tú me dirás, el periodo de incubación es desde el momento de la exposición hasta el momento en el que se presenta la enfermedad. ¿Qué diferencia habría con el anterior? Porque la incubación generalmente, como te habla desde el periodo de exposición hasta que presentas la enfermedad, por lo general es lo mismo que la parte subclínica de la historia natural de la enfermedad, ¿sí o no es lo mismo? ¿Qué diferencia hay? Bueno, más o menos el MOPESE te deja entrever que el portador sano, bueno, sano entre comillas, es aquella persona que no va a desarrollar la enfermedad. O sea, es un portador que se va a mantener asintomático. Es como tú, habiéndote contagiado con el COVID, no desarrollando síntomas en el transcurso de toda la enfermedad, pero teniendo la capacidad de infectar. Bueno, a diferencia del el portador en incubación, donde es un portador que está en el periodo de incubación, pero en un momento va a desarrollar la enfermedad, ¿ok? Más o menos eso te deja entrever, no te define claramente cuál es la diferencia entre estos dos. Si es que en la clase lo han definido, me lo comenta por favor para también conocerlo, pero más o menos deja entender eso, o sea que el portador sano es aquel portador asintomático que se va a mantener así. En cambio, el portador en incubación es aquel portador que está un momento sin síntomas, pero lo va a desarrollar en un momento. Luego tienes el portador convaleciente, porque finalizando la enfermedad también puedes ausentarte de los síntomas, o sea, puedes dejar de tener tus síntomas y tu clínica. Entonces te conviertes en un portador si es que aún mantienes el potencial, eh, si es que aún mantienes la capacidad de poder infectar a otras personas, ¿ok? Bien. Ahora, por lo general, en estas enfermedades infecciosas, el portador suele encontrarse aquí en la incubación, ¿ok? Principalmente aquí, y no tanto en la convalecencia. O sea, generalmente se encuentra en la incubación, ¿ok? En la incubación y inicia su periodo de infección días antes de iniciar su periodo clínico, ¿no? Y ahí hay dos grandes diferencias también respecto a la historia natural de las enfermedades infecciosas, ¿no? El tema de la latencia, el tema este, de la incubación, ¿ok? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, sobre el portador indique los siguientes enunciados, si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. No presenta síntomas o signos de la enfermedad. Exacto. No presenta síntomas ni signos de la enfermedad, por supuesto. Es verdadero. Constituye una fuente potencial de infección. Por supuesto que sí. Mientras es portador, es un individuo infectado. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque, a ver, algo importante que tienen ustedes que entender.
aquí. Ocurre la exposición, ¿ok? La exposición, o sea, el huésped en contacto con un agente, ¿ok? La exposición. Luego, esto puede producir una infección. El huésped, o bueno, el agente entró al huésped, ¿ok? O incluso aquí ya puede estar entrando, pero aquí ya entró y además de que entró, ha empezado a multiplicarse. Y no solamente a multiplicarse, sino también a desarrollarse, ¿ok? De lo que era un puntito puede ya desarrollarse en algo más grande, etc. Desarrollo de su ciclo, del propio ciclo de vida de la gente. Vale, perdón, perdón. Y luego de la infección, un grupo puede desarrollar enfermedad en el que ya hay una afectación del huésped, ¿ok? Igual aquí. Perfecto. Ahora, esto es como que un grupo, este es el grupo grande, este viene a ser un grupo más pequeño y este otro grupo más pequeño. Eso quiere decir que no todas las personas que son expuestas van a generar una infección. No todas las personas que están infectadas van a generar una enfermedad. ¿Ok? Eso es importante recordar. ¿Y el portador dónde se encontraría? ¿Se encontraría en la exposición? No, porque necesita la infección. ¿Cierto? Entonces no estaría en la exposición. ¿Estaría en la enfermedad? No, porque si ya tiene la enfermedad, o sea, la presencia clínica de esta infección, pues ya deja de ser portador. Por más que siga contagiando, ¿ah? O sea, puede seguir contagiando. Eso no le quita, pero para que sea portador necesita de estas dos cosas, de que sea una potencial fuente de infección y que además no tenga clínica, ¿ok? Porque cuando ya tiene clínica, ya se convierte básicamente en un, digamos así, bueno, una persona enferma. O no sé si huésped encajaría perfectamente ahí, porque tranquilamente un huésped puede no tener clínica, solamente que el huésped se suele reconocer como, bueno, ese sería un caso. Eso creo que lo define mejor. Sería un caso, ¿ok? Entonces, ¿el portador dónde encajaría más? Encajaría aquí, una persona infectada sin la enfermedad. ¿Ok? Una persona infectada sin enfermedad. Entonces, mientras es portador, es un individuo infectado, por supuesto que sí. El estado de portador puede ser breve o prolongado, por supuesto. Ustedes conocen que hay enfermedades muy agudas en donde el periodo de infección es corto. Hay otras enfermedades, por ejemplo, la infección por VIH, donde el periodo de infección, o sea, la persona pudiendo contagiar, es larguísimo, sin clínica incluso. Entonces, esto es verdadero. Por lo tanto, respuesta sería la A. ¿Alguna consulta? Al final de esta, bueno, esa es la última pregunta, la 3. Quisiera compartir una diapositiva para terminar con todos estos temitas y que pueda quedar. Bien, pregunta número 3. Como propiedades de los agentes biológicos se tiene que, ya, los agentes tienen propiedades, ¿no? Hay unas propiedades que son un poquito más generales, que es el tema de generar, por ejemplo, inmunidad específica, ¿no? Eso habla de la antigenicidad. El tema de la vulnerabilidad, es decir, si es que estos agentes pueden ser vulnerables o resistentes, ¿no? A diferentes tratamientos, ya. Son características generales, pero hay características importantes que tenemos que recordar. Por ejemplo, y aquí nos ponen estos temas, ¿no? Tenemos la infectividad, tenemos la patogenicidad, tenemos la virulencia y finalmente la letalidad. ¿Ok? Entonces, respecto a la infectividad, esto se define como la capacidad de generar infección. Ahora, ¿qué cosa es una infección? Una infección es el ingreso, multiplicación o desarrollo de un huésped, de un agente, perdón, en un huésped. ¿Ok? Entonces, es un agente que va a ingresar y no solamente va a ingresar y se va a quedar ahí, también va a multiplicarse y o va a desarrollarse en todo caso. ¿Ok? O se multiplica o se desarrolla dentro de un huésped. Ahora, esto nos permite diferenciar otras cosas, por ejemplo, la infestación o la contaminación.
¿Ok? Ya, la infestación es casi lo mismo, salvo por el ingreso. No ingresa. Aquí se mantiene afuera. ¿Ok? Se mantiene afuera, pero permite el crecimiento, el desarrollo, todo, pero está afuera. La contaminación habla principalmente en seres no bióticos. Bueno, no sé, le voy a poner elementos, ¿ya? No vivos, como el agua, la tierra, por ejemplo, ¿no? La contaminación. Pero bien, entonces tenemos la capacidad de generar una infección, es la infectividad. ¿En qué o en base a qué medida nosotros nos podemos, digamos así, comparar este agente tiene mayor infectividad que este otro agente? ¿Lo comparamos con qué? Con la dosis de infección mínima, ¿no? Con la DIN, ¿ok? La dosis de infección mínima. Básicamente, mientras menor dosis de este agente necesites para generar una infección, obviamente tiene mayor infectividad. Entonces, mientras menor dosis necesites, tiene mayor infectividad. Perfecto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conocer estas dosis? Bueno, aquí déjame decirte que se tiene que hacer en experimentaciones en ambientes muy, muy controlados, principalmente en animales, porque la capacidad de que un agente genere una infección no solamente depende del agente, o sea, también depende mucho de la persona, si la persona está susceptible, es inmunocompetente o no es inmunocompetente, depende, no sé, de la duración tal vez del contacto entre el huésped y el reservorio o el portador. Ok, entonces dependen muchas de otros factores para que tú puedas medir esa infectividad. Ok, entonces, ¿cómo se mide? Básicamente esto de acá en experimentos muy, muy controlados donde sí puedas comparar dosis, ¿ok? Solamente compara las dosis y las otras variables ya las controlas. Entonces comparas dosis así de la gente y hallas la dosis mínima que necesitas para generar una infección. Uno de los agentes con más o menor dosis de infección muy, muy infectivo es el sarampión. ¿Ok? Recuérdate de eso. Tenemos la patogenicidad, que es la capacidad de generar enfermedad. ¿No? Ya te comentaba aquí que no todas las personas infectadas van a ser o van a desarrollar la enfermedad, la manifestación clínica. Tú hallas la cantidad de personas que han estado enfermas, la divides entre las personas que están infectadas y esa es tu patogenicidad, ¿ok? Esa es tu medida. La virulencia ya te habla de la capacidad de desarrollar enfermedad moderada, grave, incluso fatal, ¿ok? Vamos a borrar la moderada, grave, fatal. Entonces, ¿cómo lo vas a medir? Pues hayas tus casos graves y fatales, los divides entre la cantidad de personas enfermas. Ese es tu denominador, a diferencia de la patogenicidad. Y la letalidad ya es una medida de severidad de la enfermedad, ¿no? Entonces, si tú quieres ver la severidad, la gravedad de una enfermedad, lo calculas o lo estudias en base a su letalidad. A diferencia de si quisieras ver la magnitud de la enfermedad, lo calculas en base a la prevalencia, ¿te acuerdas? ¿Ok? Entonces, la letalidad es justamente los casos fatales entre el total de casos. ¿Ok? Muy bien. ¿Y aquí qué te dice? Se tiene que es la capacidad de alojarse y multiplicarse dentro del huésped. ¿Ok? ¿Qué es eso de alojarse y multiplicarse dentro del huésped? Dentro del huésped, eso solamente es la definición de infección. Entonces, la capacidad de generar infección es la infectividad. Ok, ya casi está completa todos porque los demás no tienen, me parece. Mientras que la es la capacidad de producir casos graves y fatales. Por supuesto que es la virulencia. Muy bien. Entonces, antes de pasar a la teoría de infecciosa, crónicas, quería compartirles un poco de diapositivas. Chan, 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 chan. Aquí está. Ok. Ya, esto es de los modelos epidemiológicos que les comentaba, ¿no? O sea, aquí tenemos lo de la teoría epidemiológica, otros modelos que conocen ustedes son lo de causas componentes, pero ya no nos vamos a detener en eso que ha sido teoría de las unidades pasadas. Aquí es de la cadena de infección, que ya hablamos, creo que no hay nada que indagar aquí. Ya, esto sí me gustaría mostrar. A ver, no sé si aquí hay algo que no haya comentado todavía, ¿no? La dosis infectante mínima, la medida básica de infectividad, ya comentamos qué cosa es la infección, es la entrada y el desarrollo o multiplicación de un agente en el organismo, no solamente basta con que entre.
Ajá. Bien, ya, estos son los cálculos que les decía, ¿no? El tema de la patogenicidad es básicamente la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en personas infectadas. Sumas la cantidad de personas con la enfermedad aparente, ¿ok? Que es con manifestación clínica, y tienes las otras que son inaparentes, sin signos o síntomas clínicos manifiestos. Algunos especifican, me parece que no ha sido para el caso, pero algunos especifican que lo inaparente es que no presente síntomas o signos de la enfermedad. Entonces, algunos por ahí incorporan aquellos que presentan como que síntomas generales, como se suele clasificar. Pero no hagamos esa confusión ahora para términos de su clase, o presentan o no tienen síntomas, ¿ok? Entonces, este es el cálculo para la patogenicidad. Para la virulencia, ven ahí que también hay un cálculo. Quiero ver si puedo escribir con esto. A ver, sí, sí puedo. Entonces, para la virulencia, tenemos todo acá, la cantidad de manifestaciones graves o fatales, que ahora, ¿cómo determinamos si es grave, o si es moderada, o si es leve? Bueno, eso va de acuerdo a tu definición de casos, ¿ok? Y la letalidad, finalmente, los casos fatales entre las que tienen enfermedad. Bien, de aquí de los elementos epidemiológicos que conforman la cadena, ¿qué se puede resaltar? A ver, el reservorio ya mencionamos, ¿no? Que es un ser vivo o inerte, donde normalmente va a vivir y se multiplica un agente infeccioso, ¿ok? No solamente vive, sino también se multiplica, se desarrolla. Es el hábitat natural, como se dijo en el chat también, ¿ok? La zoonosis va a ser aquel reservorio animal. A ver, ¿qué pasó acá? Ah, creo que se colgó esto. A ver, un momentito. Ya me estaba conectando de nuevo mi lápiz. La zoonosis va a ser aquella, aquel reservorio animal. Ah, perdón. Un ratito. Ahora, ¿no? Ay, Dios mío. A ver, un ratito. Vamos ya. Ujú. Chamare, me quieren cobrar acá. Ok. Ah, ¿cómo salgo? Ya. Bueno, ojalá que pueda escribir. Che, ya, sí, sí, así nomás era. Entonces, mencionaba que el tema del reservorio, este, cuando es un animal y va a generar enfermedades a humanos, es la zoonosis, ¿no? Pero es importante resaltar el tema de que son animales vertebrados, porque si no son animales vertebrados, son insectos o, bueno, esos básicamente ya son vectores. Y el portador, ya comentamos del portador, y creo que no hay nada más que resaltar aquí. Esto de aquí, esto quería enseñarles, pero pucha, no puedo escribir ahora. A ver, no sé por qué no puedo escribir. Bueno, ok, ojalá que me puedan seguir en todo caso. A ver, ya. Ujú. Ah, ya está, perfecto. Listo. Entonces, a ver, ustedes saben, ya han conocido la historia natural de la enfermedad, saben que hay un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. En el periodo prepatogénico se da todo lo que es la interacción entre la gente, huésped y ambiente sin generar una infección, ¿ok? Aquí tenemos a la persona sana o la persona susceptible de desarrollar finalmente una enfermedad. En este momento, aquí, cuando ocurre el cambio entre el periodo prepatogénico y patogénico, eso es la exposición, ¿ok?
Entonces, aquí ocurre una exposición del agente hacia el huésped, que está favorecido ¿por quién? Por el ambiente. El ambiente favorece la exposición del agente con el huésped o la interacción entre estos dos. Nos centramos aquí en lo que son enfermedades infecciosas. Entonces, va a ocurrir un momento en el que hay la exposición, y desde que existe la exposición, ¿ok? Solamente un grupo, no todos, entonces vamos a dibujar acá un círculo, ya, de este círculo, un pequeño grupo va a desarrollar la infección, ¿ok? Y esta infección, igual, otro pequeño grupo va a seguir el camino de la incubación, hasta el punto de generar una enfermedad, una fase clínica, ¿ok? Entonces, esa es la incubación. La incubación comprende desde la exposición hasta el desarrollo de enfermedad o fase clínica, ¿ok? Ahora, también se habla de la latencia y del periodo infeccioso en enfermedades infecciosas. Esto se define básicamente ¿por qué? Por la capacidad de generar una infección, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, la línea que corta o que divide la latencia y la infección no coincide necesariamente con la incubación. Puede coincidir, pero no siempre. Generalmente es lo que se muestra aquí en la imagen, que el periodo infeccioso aparece un poco antes, días antes de iniciar la fase clínica. Y a este periodo, entre el periodo que inicia el periodo infeccioso y que inicia la clínica, ¿a quién define? ¿Quién estaría aquí? Los escucho, los escucho. ¿Asintomáticos? O No. Que ya, es un asintomático, sí, pero es un asintomático con la capacidad de... Portador. Portador. Exacto. Los portadores se encuentran ahí, ¿ok? ¿Un portador podría estar acá? No, pues, porque aquí está en periodo de latencia, todavía no tiene la capacidad de infectar, ¿ok? Entonces el portador está ahí. Y como el portador forma parte de este periodo de incubación, es un portador en incubación, ¿ok? Ahora, si fuera una persona que nunca va a pasar a la fase clínica y se va a mantener siempre asintomático, ahí entiendo, según el MOPS, podríamos llamarlo un portador sano o un portador asintomático o en fase subclínica, ¿ok? Bien, entonces ahí estaría el portador. Ahora, este periodo infeccioso no necesariamente acaba acá. El periodo infeccioso puede extenderse más allá de la fase clínica, ¿ok? Y aquí tendremos, puede seguir siendo infeccioso por aquí, pero ya dejó de presentar clínica. Ahora no, bueno, ya podemos, se ha controlado, creo que sería lo que definiría mejor, se ha controlado, o en todo caso ha generado secuelas, ya está en un estado de equilibrio, nuevo equilibrio. Aquí también entrarían los portadores, pero los portadores en convalecencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tienen clínica. Entonces, un portador nunca puede estar en la fase clínica. Esto, a considerarlo. Y además, un portador tiene que ser infeccioso, ¿ok? Y bien, ahí tienen lo de las prevenciones. Creo que de aquí ya no hay nada más que comentar. perdón, Pasamos a la siguiente parte. Sí. en la Dale, gráfica dale. mostrando, ¿en dónde ubicaría yo a los portadores asintomáticos? Porque Ya, tenemos sí, eh, como mencionaba, un sí, portador. A ver, yo también tengo esa misma confusión. El MOPS, como lo mencionaba, no te deja en claro cuál es la diferencia entre portador asintomático y un portador en incubación. ¿Ok? Porque básicamente aquí, si nos enfocamos en este personaje de aquí, ¿es un portador asintomático? Por supuesto que sí, porque está en la fase preclínica, es una fase asintomática. ¿Es un portador en incubación? También. Ya, ahora, ¿cómo lo diferencio? Más o menos, porque un poco ahí, cuando te empiezo a hablar de lo que son las personas asintomáticas, en- se da a entender, ¿ok? Que el portador asintomático sería el portador de otra historia, no de esta historia de aquí. Sería de una historia en la que la fase preclínica se mantenga como tal. O sea, ha habido una infección, pero no ha habido enfermedad, ¿ok? Entonces, ha habido infección, entonces ha habido un periodo en el que el individuo ha estado latente, ¿ok? Y luego quizá ya ha llegado a un grado mayor, ¿no? El desarrollo de la gente en este individuo sin generar enfermedad, pero ha llegado a un punto en el que ya es capaz de generar infección.
Entonces entra al periodo infeccioso sin entrar a la fase clínica, ¿ok? Sin entrar a la fase clínica porque tal vez esa persona se mantuvo asintomática. Como lo mencionaba ejemplo, en el COVID-19 hubieron personas que eran asintomáticas y no eran asintomáticas porque estaban todavía sin desarrollar la enfermedad, sino que no desarrollaron simplemente. O sea, no lo desarrollaron ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni después. O sea, no lo desarrollaron simplemente. Y esas personas eran las más peligrosas porque, como no desarrollaron la enfermedad, se incluía principalmente, ¿no? El tema de la investigación, porque a pesar de no desarrollar la enfermedad, tenían la capacidad de infectar porque ya habían entrado en un periodo infeccioso. No en una fase clínica, pero sí en un periodo infeccioso, ya. Ahí se podría conocer al portador sano, al portador asintomático. Pero en esta historia que estoy mostrando en la imagen, este portador que estamos ubicando aquí solamente sería o sea, sería mejor definido como un portador en incubación, porque va a desarrollar la enfermedad después. ¿Se entendió? Sí, gracias. Listo. ¿De nada? Ok. Eh, ¿Alguna consulta más? Víctor, Sí. los conceptos de susceptibilidad y resistencia me quedaban dudas con qué conceptos de virulencia, infectividad y patogenicidad lo podría relacionar. Porque, por ejemplo, en cuanto a susceptibilidad, lo define en la clase como el hecho de no poseer suficiente resistencia contra un agente para protegerse contra una enfermedad. Entonces, puede relacionarse con infectividad o con patogenicidad o con ambos. Y con resistencia pasa lo mismo, ¿no? Que menciona que son mecanismos corporales que sirven de defensa contra la invasión o multiplicación del agente o contra los efectos nocivos. Entonces ahí se suma con tratar de relacionarlos tal vez con un concepto más incluso que es la virulencia, ¿no? Sí. Más o menos Ujú. me deja entender, quisiera poder relacionarlo mejor. Claro, como tal, la verdad no lo he visto así claro, pero se puede hacer ese ejercicio de ir relacionándolos, porque, a ver, cuando hablamos nosotros de virulencia, patogenicidad, infectividad, hablamos de letalidad, estamos hablando de características o propiedades del agente, ¿no? O sea, el agente. Imagínate un agente, hay un virus o una bacteria, lo que sea, ya. Sus propiedades son esas cuatro. Y también está el tema de la vulnerabilidad, el tema de que más había el tema de la vulnerabilidad, de la antigenicidad o inmunogenicidad, ¿no? Ya, que es ya más en cuanto a relación con el huésped. Pero cuando pasamos a hablar del huésped, el huésped u hospedero también tiene sus propiedades. Está la susceptibilidad que ha comentado Fran y la resistencia, ¿ok? Entonces, para empezar, son propiedades de diferentes, digamos, componentes, ¿no? O sea, unos son propiedades del agente y otros son propiedades del huésped. Ahora, como la enfermedad se da en la relación entre el agente y el huésped, va a ser básicamente una lucha de propiedades, por así decirlo, porque si el huésped tiene alta resistencia, eh, alta resistencia como para desarrollar una enfermedad o como para desarrollar una enfermedad grave, va a disminuir qué cosa. O sea, si tienes tu huésped, que hospedero voy a decirlo, ya me facilita decirle más hospedero que huésped. Ya. Si el hospedero tiene gran resistencia, puede que no te desarrolle la enfermedad. Entonces, por más este, que tu agente tenga patogenicidad, la enfermedad no se va a desarrollar. Ya. ¿Eso le quita patogenicidad al agente? Mm, pucha, estaría complicado decir que sí, porque la patogenicidad es una propiedad del agente. ¿Ok? El tema es que es una propiedad de la gente considerando la capacidad de generar infecciones en personas. Entonces ya ahí entras en una relación. En base a cálculos, obviamente le afectaría mucho, ¿ok? Pero el agente sigue siendo el mismo. No sé si me estoy dejando entender. O sea, en base a cálculos, a cálculos crudos, si tus huéspedes no son susceptibles y son resistentes a generarte enfermedades, entonces obviamente la patogenicidad medida va a disminuir. O en todo caso, si es que son resistentes a generar enfermedades graves o fatales, tu virulencia también va a disminuir, ¿ok? O incluso hasta tu letalidad, por supuesto. Pero si son susceptibles, obviamente va a haber una mayor patogenicidad calculada, una mayor virulencia, una mayor letalidad. Ahora, respecto a la
infectividad era lo que les comentaba hace un momento. Si es que tienes huéspedes que son resistentes incluso a generar una infección, que no necesariamente es la enfermedad, es una infección, ya puedes decir que el agente tiene menor infectividad. Técnicamente no, porque la infectividad principalmente, y esto sí lo deja en claro el MOPS, la infectividad se mide específicamente en escenarios muy controlados, en animales, ¿ok? Ya no va tanto como el tema de la patogenicidad, de la virulencia, de la letalidad, que se mide ya en base a la expresión en un ambiente real, sino que la infectividad, ¿ok? Se mide, como aquí quieres calcular dosis infectante mínimas, ya. Estas dosis infectantes mínimas pueden ser unas en un escenario en los que tus hospederos son más resistentes, puede ser otra en un escenario en el que tus hospederos son más susceptibles, puede variar. Justamente para que no varíe, esto se mide, porque es un solo valor, se mide en escenarios controlados, ¿no? O sea, aquí ya no juega mucho con el tema de si tus hospederos son resistentes o si tus hospederos son susceptibles. Estos de aquí, entiendo que sí, por el cálculo que se hace, ¿ok? Eso es lo que entendería, Fran. Ojalá que te haya podido ayudar y no te haya Eh, confundido más. Sí, sí, la verdad sí me ayuda bastante. Y Víctor, solo una última pregunta más. Sobre la resistencia, bueno, el concepto va más ligado a la parte física, de mecanismos de defensas físicos, pero en la práctica mi doctor por lo menos también lo hizo válido para aspectos psicológicos, incluso sociales, ¿no? Como el Claro. apoyo social. Entonces, ¿con qué podría quedarme para el examen? ¿Con lo que dice la diapo o tal vez con esa interpretación adicional? Es que en la diapo y el MOPS, cuando te hablan de resistencia, te hablan del huésped. O sea, y el huésped no te hablan del ambiente. Los factores, lo de psicológico lo pongo válido, ¿eh? Porque es el huésped. Pero lo de sociales, le pondría más en propiedades del ambiente, que claro, en la cadena tampoco lo estudian como tal, o sea, el ambiente, ¿no? Hablan de los mecanismos y todo eso. Entonces, dejaría ahí una duda. Eh, pero al menos en tu diapo me parece que está como mecanismos corporales. Entonces, bueno, mejor quédense con la diapo para que después, si es que surge ahí algún inconveniente, se pueda reclamar. O con lo que dice el MOPESE, que es básicamente lo mismo, ¿no? De mecanismos corporales. Si es que por ahí encuentro algo adicional en el mismo MOPESE, les paso la voz. Pero al menos hasta donde he podido revisar ahora, te hablaba de mecanismos corporales. Gracias, Víctor. Listo, Fernando. Ok, chicos. Entonces pasamos a la teoría 14, que es ya de enfermedades crónicas, ¿no? Ok. Vamos a agilizar ahora un poco. Dice, respecto a las enfermedades crónicas, acuérdate que crónicas, para efectos del curso, son las enfermedades no transmisibles. Ujú. Son no transmisibles. Porque hay excepciones también, ¿no? O sea, hay enfermedades transmisibles que por su duración son crónicas. El VIH es una de ellas, por ejemplo. Entonces, según la OMS, dura más de un año. Perdón, acá, más de un año. Ay, a ver. Ok, entonces te decía que hay enfermedades transmisibles que pueden ser crónicas, ¿ok? Y hay enfermedades crónicas, ¿ok? Que pueden tener un origen infeccioso, ¿ok? Bueno, considerando estas excepciones, para el curso, al menos en lo que nos mencionaron a nosotros, es que enfermedades crónicas es igual a enfermedades no transmisibles, ¿ok? O sea, son enfermedades que no se van a transmitir. Entonces, y tienen la duración según la definición de la OMS, más de un año. Hay otras definiciones que la colocan mayor a 3 meses, pero, bueno, al menos considerar, ¿no? Esas dos definiciones. Según los datos de carga de enfermedad para el año 2019, las enfermedades cardiovasculares y las neoplasias ocupaban el primer lugar a nivel mundial. 2019. Me parece que hay una comparación, este es de un gráfico que saca el doctor, comparando el año 2019 con 30 años anteriores a este, me parece, y en el que efectivamente los que están en primer y segundo lugar son las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades neoplásticas, ¿ok? Entonces, esto es, a ver, según los datos de carga de enfermedad, ajá, esto es por supuesto que verdadero, ¿no? Te piden verdadero, ¿no? Ok, entonces este es verdadero.
Ahora, a ver, hace 30 años, que es la comparación con la que hace, o hace un 30 creo, o 50, ya, 30 años vamos a poner. Así la comparación 30 años antes, y eran otras enfermedades las que ocurrían, ¿ok? Principalmente las enfermedades infecciosas, ¿ok? Entonces, esa transición de enfermedad infecciosa a enfermedad, digamos, crónicas, no transmisibles, es una transición, obviamente es una transición, pero es una transición ¿de qué tipo? ¿Epidemiológica o demográfica? ¿Qué dicen? O sea, el pasar de un estado en el que tu población se enfermaba por enfermedades transmisibles a pasar a otro escenario en el que tu población se enferma por enfermedades no transmisibles principalmente. Esa es una transición, por supuesto. ¿Pero qué tipo de transición es? ¿Epidemiológica o demográfica? Ya, eso es epidemiológica. Epidemiológica. Demográfica hace referencia a tasas de natalidad y mortalidad. Entonces, en la transición demográfica, básicamente es la inversión de la pirámide, ¿no? ¿Ok? Que por supuesto está relacionado con con la transición epidemiológica, sí, pero estrictamente una transición demográfica te hace referencia a la transición en los componentes o sea, los componentes etarios principalmente de una población. La transición epidemiológica hace referencia a un cambio del patrón de enfermedades de una población a otra. Es entendible que cuando habían enfermedades infecciosas cuyas tasas de letalidad eran muy altas, habían altas tasas de natalidad, perdón, altas tasas de mortalidad, que es justamente lo que define a un inicio una transición demográfica. Esto con más detalle me parece que lo van a ver en una teoría después, o ya lo vieron. A ver, estamos en... No, hay una clase de transición demográfica y epidemiológica ya. Un adelanto es ese, ¿ok? Pero puede ser pregunta porque justamente aquí nos habla de esto de acá, de los patrones de enfermedades. Entonces, esa imagen que les ha mostrado es una imagen que representa una transición epidemiológica, un cambio en el patrón de enfermedades. ¿Ok? Ahora, las enfermedades crónicas no tienen tantas tasas de mortalidad en comparación a las enfermedades epidémicas, ¿no? Que generan grandes tasas de mortalidad, que la letalidad, pero sí representa una mayor carga de enfermedad en relación a que se puede extender la vida de estas personas debido a tratamientos, pero las extiendes a consecuencia de secuelas, de incapacidades, etcétera, ¿no? Pasamos con la segunda alternativa. Dice, el periodo de inducción es el intervalo desde el inicio de la enfermedad hasta la aparición de las manifestaciones clínicas. Ujú. Ok, no, es falso. Claro. A ver, esto de aquí está un poquito mal, no sé si mal formulado. A ver, cuando hemos hablado de enfermedad, ¿a qué nos hemos referido? Al inicio clínico, ¿ok? Al inicio clínico. Pero para las enfermedades crónicas, consideren que el autor ha colocado lo de enfermedad como el inicio, digamos, el inicio biológico, vamos a poner así ya, o sea, donde ocurren los cambios patológicos que van a desencadenar las manifestaciones en un momento dado. Eso quiere decir que, a ver, los agentes se reúnen, porque estamos hablando de enfermedades crónicas, hay varios agentes que tienen diferentes tiempos de inducción, van a reunirse aquí, va a pasar un tiempo y van a desarrollar cambios, ¿ok? Van a desarrollar cambios. Ya. Estos cambios van a ser patológicos y estos cambios luego se van a expresar en manifestaciones. Cuando en tu libro de Harrison u otros libros, tú estudias la fisiopatología, a veces se suele confundir con patogenia, ¿ok? Te dicen, hay que estudiar la patogenia, o de exposición te mandan a estudiar la patogenia de una enfermedad y explicas la fisiopatología, o te mandan a explicar la fisiopatología y explicas la patogenia. Hay diferencias, principalmente se notan más en enfermedades crónicas. La patogenia
está ligada a los eventos que ocurren desde la exposición de los agentes hasta que te generen daño, ¿ok? Un daño, ahí un daño biológico, un daño explicado a nivel celular, ¿no? O sea, te generen el daño, ya. Ahora, ese daño se va a expresar de manera clínica, ¿ok? Y ya es la expresión. Entonces, los eventos que ocurren desde el daño y cómo este daño se empieza a expresar de manera clínica, ya eso se estudia con la fisiopatología. Y es lo mismo ahora para ya, darle nombres a esto de aquí. Este periodo que estudia la patogenia es la inducción. Y este periodo que estudia la fisiopatología en enfermedades crónicas es la latencia. Entonces, entiendo que el doctor a este punto le ha colocado como inicio de la enfermedad. Y este punto de aquí, las manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces aquí te dice, el intervalo desde el inicio de la enfermedad, desde esto de aquí, hasta la aparición de manifestaciones clínicas, es la latencia, ¿ok? No es la inducción. Entonces esto es falso. Tercera premisa, se da un mejor entendimiento de las enfermedades crónicas si consideramos un único periodo de inducción bajo modelos causa eficiente y causa componente. ¿Causa eficiente? ¿No era causa suficiente? Bueno, me parece que ahí ha habido una equivocación. Pero este es falso, pues, ¿no? O sea, no se considera un único periodo de inducción. Hay varios periodos de inducción que se van sumando y así. Son varios periodos de inducción en lo que corresponden a enfermedades crónicas. Entonces, esto es falso. Alternativa correcta, solamente uno. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen, no hay ningún problema, ¿no? Voy a seguir pasando nada más. Siguiente pregunta. Respecto a las enfermedades crónicas, ¿es correcto afirmar un riesgo competitivo? ¿Se acuerdan del riesgo competitivo? ¿No? Estabas estudiando una exposición, ¿ok? Eh, y que querías generar tu desenlace, ¿ok? Entonces, en las enfermedades crónicas lo que ocurre a veces es que por el tiempo excesivo de suma de periodos de inducción de las exposiciones, puede ocurrir otra enfermedad que te desvíe el camino, que generalmente es la muerte, por lo cual ya esta exposición o la suma de inducciones no llegue a sumar lo adecuado para generarte la enfermedad que tú estabas investigando, o básicamente el desenlace. Entonces, un riesgo competitivo es un evento que incrementa la probabilidad del desenlace bajo la investigación, pues eso es incorrecto. No incrementa, sino lo disminuye. ¿Ok? En el estudio de la historia natural de las enfermedades crónicas, es muy importante conocer la temporalidad entre exposición y los efectos que se podrían atribuir a esta. Claro, es importante conocer la temporalidad entre la exposición y los efectos que se podrían atribuir a esta. Recuerda que son varias, o sea, son sumas de factores de exposición que tienen diferentes tiempos de inducción y que cuando ya se conjuga ahí la receta perfecta, pues te desarrolla estos cambios patológicos y estos cambios patológicos luego te van a generar una manifestación clínica y pasando por el periodo de latencia. Entonces esto es verdadero. Los estudios casos y controles bajo diseños clásicamente descritos poseen limitaciones en la evaluación de las exposiciones en la investigación de las enfermedades crónicas. ¿Te acuerdas cuando hablamos de cohortes y casos y controles? Ya. Casos y controles, incluso cuando hablábamos de investigación de brotes, que creo, no, todavía no hemos hablado de investigación de brotes, pero ya te voy comentando. Cuando ocurre un brote, ¿ok? Estás en tu cerebro, ocurre un brote, el estudio que vas a tener que utilizar es el de cohortes, principalmente el de cohortes. Hay circunstancias en las que puedes utilizar, perdón, de casos y controles, dije cohortes, ¿no? Ya. Casos y controles es, en brotes, ¿ok? Casos y controles. Los de cohortes los puedes utilizar en ciertas circunstancias, eh, con ciertas consideraciones a tener en cuenta, pero los casos y controles son los que vas a utilizar principalmente en estos estudios de brotes. ¿Por qué? Porque son menos costosos, son más rápidos de hacer, ¿ok? No tienes que seguir a una población hasta que ocurra la enfermedad. Y justamente eso que acabo de decir complica a este tipo de estudios, casos y controles, a estudiar enfermedades crónicas. Porque las enfermedades crónicas, ¿ok? Recuerda, son varios factores de riesgo que se están sumando unos con otros, ¿ok? Y que están sumando sus tiempos de inducción para generar luego un daño patológico. Son periodos largos donde vas a tener que seguir. Entonces, los estudios, casos y controles presentan limitación en la evaluación de las exposiciones en la investigación de enfermedades crónicas. Por supuesto que sí. Aquí no te conviene un estudio, casos y controles.
no tanto por el tiempo de seguimiento, porque casos y controles no vas a hacer seguimiento, más que nada por el hecho de que como desde el periodo en el que se suman las inducciones y te genera la enfermedad hasta que se manifieste clínicamente, o sea, todo ese periodo largo va a representar para el sujeto que estás estudiando, que tú clasificas como casos y como controles y luego les consultas sobre sus factores de exposición, ¿ok? O averiguas sobre sus factores de exposición, el que estés estudiando, eso va a representar un sesgo porque ha pasado un largo tiempo. ¿Qué se va a acordar si es que hace 20 años fumaba 2 cigarrillos o 3 cigarrillos? ¿No? Entonces, ya, esas cosas limitan a los estudios casos y controles para estudiar enfermedades crónicas, pero su fortaleza es para las enfermedades de tipo brotes, ¿no? Donde, pues, como que la exposición ha surgido hace poco, estás con la memoria muy fresca. Entonces, esto es verdadero. Pregunta número 3. En el siguiente esquema, el cual representa el estudio de relación entre un factor A y un efecto Z, señale cuál de sus elementos constituye el mejor ejemplo de un riesgo competitivo. Ok. Bueno, ya según lo comentado anteriormente, un riesgo competitivo sería aquel efecto que desvíe del camino que ya venía siguiendo la suma de factores o el factor A, ¿no? Entonces, en este caso, si el factor A está siguiendo este camino para generar un desenlace, que es el efecto Z, que es el que quieres estudiar, y por ahí se desvía de camino porque no se murió la persona de un accidente, de una cosa fuera de esto, ¿ok? Que no tiene nada que ver. Entonces, estamos hablando eh, de un riesgo competitivo. Por lo tanto, el efecto Y sería el riesgo competitivo, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué sería el factor E? ¿Qué dicen? Un Sería efecto un confusor. efecto confusor. Factor de Doctora. confusión. Exacto, un efecto confusor. ¿Ok? Por ahí se María Guti y les pregunta esto de aquí. ¿Ok? Entonces, efectivamente, el factor E sería un efecto confusor. Y si la B, por ejemplo, tuviera una línea acá, el, el factor B sería una variable intermedia, ¿no? No sería un efecto confusor, sería una variable intermedia. Ok, en el estudio de la historia natural de las enfermedades crónicas se conoce como periodo de inducción al tiempo transcurrido entre, ya comentamos, ¿no? Desde el inicio o el contacto con el agente hasta que inicia el, o el cambio patológico o la enfermedad según la definición de la diapositiva que han visto. Entonces, aquí, ¿cuál es la clave? La clave es, a ver, inicio del síntoma, está aquí me parece. El contacto con el agente causal e inicio de la enfermedad. A mí me resulta un poquito confuso esto porque, como lo comentaba hace un momento, la enfermedad, en la historia natural, todo eso lo hemos definido como el inicio sintomático, ¿cierto? Consideren no confundirse eso para lo que es enfermedades crónicas y tomen lo de inicio de enfermedad como el cambio o lo que delimita la inducción versus latencia, ¿no? Consideren eso. Pregunta número 5. Bajo el modelo de la historia natural de la enfermedad y los niveles de prevención, la reinserción laboral del personal militar que sufrió lesiones del aparato locomotor en la lucha contra el narcotráfico y terrorismo en el BRAN se corresponde con actividades de prevención de tipo, esto está fácil, de tipo terciaria, ¿no? ¿Qué es la de tipo cuaternaria? Tenía relación con acciones iatrogénicas, creo, para evitar daño por parte del mismo tratamiento. Exacto. Esto trata de identificar factores que pueden generar iatrogenia, ¿no? Que pueden ser las mismas conductas médicas, el mismo sistema de salud, ya. Todo eso que, por así decirlo, lo vemos como que fuera del manejo de enfermedad, forma parte de la prevención cuaternaria, ¿ok? La primaria ya la conocen, la secundaria también, la primordial también. Una aclaración aquí, en el MOPESE, en la secundaria, incluyen lo que es la limitación del daño, ¿ok? La limitación del daño. Ajá. Y en su diapositiva, cuando hablaron de historia natural de la enfermedad, la limitación del daño lo ponen en la terciaria, ¿ok? Consideren eso,
de que en la terciaria el doctor también incluye lo que es la limitación del daño, como por ejemplo el hecho de un paciente con diabetes mellitus que desarrolla alguna complicación, ya tiene la enfermedad, ¿ok? Ya no vas a hacer diagnóstico temprano, no vas a hacer este screening para hacer tu prevención secundaria, pero si estás aquí quizá dándole hábitos de vida saludable, educándolo para que evites generar una complicación, ya, eso es terciaria según tu diapositiva, ¿ok? También es terciaria. Ahora que las personas que han sufrido, como en este caso una lesión del aparato locomotor, puedan mantener, digamos así, su capacidad en la sociedad, forma parte también, obviamente, esto sí no hay discusión, de las prevenciones terciarias. ¿Ok? ¿Alguna consulta antes de pasar al último tema de esta noche? Espera, mencionaste que entonces bajo nuestras diapos la limitación del daño es terciaria, ¿no? Perdón, no te escuché bien. O sea, mencionaste que en función de nuestras diapos, la limitación Ajá. del daño es terciaria. Ah, ya, ok, listo, listo. Gracias. Sí, la limitación del daño es, la limitación de secuelas, me parece que lo pone así, tal cual, es, según sus diapositivas, prevención terciaria. Según el MOPESE, van a ver que cuando habla de prevención secundaria, hace referencia al diagnóstico temprano, ¿ok? Y también a la limitación de secuelas. Y solamente hace referencia de que la rehabilitación forma parte de la prevención terciaria. Pero para sus diapositivas, pero para el curso al menos, en las diapositivas, si es que pueden, lo revisan ahí, estaba en el tema de historia natural, no sé si lo ha corregido el autor de repente por ahí, pero en las que tenía para la promoción, bueno, para mi promoción, eh, la limitación de secuelas formaba parte de la prevención terciaria, ¿ok? Y básicamente era todo lo correspondiente a prevenir complicaciones, prevenir secuelas. Ujú. O incluso aquí también, miren, o sea, si es que nos restringimos a esto, mm, esto más que rehabilitación, a ver, ajá, a ver, la reinserción laboral, más que rehabilitación, es una limitación de secuelas, o sea, estás como que no profundizando más las secuelas que ya tiene, o sea, que hay secuelas. Entonces, esto es una limitación de secuelas incluso. Y ven que lo estamos poniendo en terciario. Justamente esta fue la clave, terciario. Entonces, cuidado con ese punto. Para resumir, limitación de secuelas, rehabilitación, prevención terciaria. Lo que es diagnóstico, o sea, el diagnóstico temprano, eso es la secundaria. Y bueno, primaria es antes de la enfermedad, pues, ¿no? Ya, vamos con la Víctor, teoría. Sí, dime. disculpa una consulta. Mencionaste que con respecto a los estudios, casos y controles, estos son recomendados para los brotes epidemiológicos, ¿correcto? Sí, Estos brotes hace referencia a enfermedades de preferencia crónicas o va no, más relacionado a las infecciosas. sí, enfermedades infecciosas. Justo esta pregunta es típica de NAMA, ¿qué tipo de estudios utilizas en una investigación de brotes? En investigación de brotes, cuando llegue a ese tema, el autor va a poner una diapositiva que dice, dependiendo, o sea, no siempre vas a utilizar casos y controles. Es lo preferible en realidad porque te cuesta menos, es el más sencillo de realizar, no te demoras mucho, pero en un estudio de brotes, ¿qué es lo que quieres estudiar? Quieres estudiar el agente, o sea, quieres ver cuál es el agente que te ha producido ese brote. Y eso es básicamente, generalmente, en enfermedades infecciosas, ¿ok? Pero son eventos rápidos. Un brote es así, una subida rápida de casos. Entonces tú quieres estudiar cuál es el agente que te ha provocado esa subida de casos, una subida extraordinaria de casos, ¿ok? Fuera de lo normal, fuera de tu curva endémica. Ok, tú quieres estudiar cuál es el agente o en todo caso cuál es el mecanismo de transmisión, porque con los dos puedes controlar tu enfermedad, o sea, conociendo el agente o conociendo el mecanismo de transmisión. Ya. Tú quieres estudiarlos, tú los estudias principalmente con casos y controles, pero si es que volvemos a las definiciones de estudios, de tipos de estudios y de causalidad, recordarán ustedes que si yo quiero conocer las causas, ¿ok? Cuando yo quiero estudiar principalmente las causas, me baso en incidencias.
Y para yo basarme en incidencias, me tengo que basar ¿en qué? En estudios donde yo haga un seguimiento. Por lo tanto, o sea, técnicamente, lo recomendable sería que hagas un estudio de cohortes para estudiar un brote, un evento agudo. ¿Cuál es el problema? Que el cohorte pues te demanda tiempo, te demanda costos. Entonces, por eso que igual, sabiendo que no vas a calcular las incidencias y vas a calcular un estimador, ¿ok? Entonces, tú haces un estudio de casos y controles, conociendo también cuáles son los criterios para considerar al OR un buen estimador del RR, ¿no? Ya eso ya lo has visto. Pero básicamente el resumen es eso. En los casos y controles se prefiere para estudio de brotes por su costo, por su durabilidad, ¿ok? Y los brotes son generalmente infecciosos. En cambio, cuando tú quieres estudiar enfermedades crónicas, como sabes que hay un periodo largo, prefieres hacer un seguimiento. Ahora, si es que son enfermedades raras, tampoco vas a hacer un seguimiento, ¿no? Y para enfermedades raras, acuérdate que también prefieres casos y controles. Pero supongamos que es una enfermedad crónica no rara, entonces prefieres hacer un seguimiento porque si tú le haces un casos y controles, como te ejemplificaba, ¿no? Clasificas entre cáncer y pulmón y no cáncer y pulmón, ya. Pregúntale a ver cuántos cigarrillos fumaba hace 30 años. Entonces, eso es complicado. Y esas son las limitaciones que pueden tener los casos y controles en estudios de enfermedades crónicas. ¿Ok? Pero si es que comiste algo en Cangallo, no sé, imaginemos que hay tres tipos de menú. Comiste uno, tu compañera comió otro, ya. Es fácil preguntarle qué comiste, ¿no? O sea, qué comiste ayer, incluso si es que el periodo de enfermedad o el periodo de incubación duró ahí un día. Entonces, es más fácil preguntarle clasificando primero entre personas enfermas y personas no enfermas. O sea, casos y controles. ¿Se me entendió la idea? Sí, Víctor, gracias. Listo. De nada. Pasamos al último tema de esta noche, teoría número 15. Creo que era ensayos clínicos, ¿sí? Estudios experimentales en general, ¿no? Y creo que en la teoría 16 ya te habla específicamente de los ensayos clínicos, las medidas de efecto y eso de... Ok. El principal objetivo de la aleatorización en los estudios experimentales es evitar sesgos potenciales por parte de los investigadores que pudieran influir en la asignación de los participantes a los diferentes grupos de tratamiento. Me suena correcto, ¿ah? Yo la dejaría en lea. De todas formas, lee hasta la última alternativa. Garantizar la comparabilidad de los grupos de estudio. A ver, para empezar, ¿qué es la aleatorización? No se confundan con el muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio es básicamente una herramienta que te permite de tu población general, de una población, sacar una muestra, ¿ok? Una muestra que sea probabilística, obviamente. Ujú. Una muestra que sea representativa. Entonces, como esto lo sacas a través de la aleatorización, aleatorización no, de un muestreo aleatorio, ¿ok? Tú puedes decir que lo que tú encuentres en tu muestra, puedes generar una inferencia, ¿ok? Hacia tu población general. Ya, esa capacidad de que lo que tú encuentres en la muestra puedas extrapolarlo a una población, ¿ok? Que no has estudiado, que no ha sido tu grupo de estudio, pero que tiene características similares, ya, esa capacidad de extrapolación está representado por la validez externa de un estudio. Ojo ahí, ¿ah? Validez externa. Bien. Pero eso no es la aleatorización. La aleatorización es básicamente distribuir entre el grupo de intervención y el grupo control de manera aleatoria, de manera en que los sesgos del investigador no influyan, no sea, le pongo en el grupo experimental a mis familiares. No, o sea, eso ya perdió toda la objetividad, perdió toda la aleatorización, disminuye la calidad de tu estudio, por supuesto, de gran manera. Entonces, la aleatorización, justamente eso, ¿no? Evita sesgos potenciales por parte de los investigadores que pudieran influir en la asignación de los participantes a los diferentes grupos de tratamiento. Garantiza la comparabilidad, a ver, entre tu grupo de intervención versus tu grupo control. ¿Garantiza la comparabilidad o no la garantiza? Claro, porque si tú haces una aleatorización, de manera aleatoria, distribuyes entre el grupo de intervención y el grupo control, tratas
de evitar el sesgo por un lado, tratas de evitar que en un punto, o sea, en un grupo, se incrementen variables que no estás estudiando, pero que podrían influir, ¿ok? No sé, o sea, si es que de manera no aleatoria, tú designas que tu grupo control sean mayores de edad y tu grupo de intervención sean jóvenes, ¿ya? Y no estás estudiando la edad como un factor ahí, pues obviamente la edad podría influir, ¿no? Entonces, ya, la aleatorización evita eso, evita que no sean comparables y más bien los hacen comparables. Pero, ¿por qué no podría ser la alternativa B? Porque como dice también tu Gordis, no garantiza. La aleatorización no garantiza. Sí aumenta la probabilidad de que sean comparables. Eso sí, pero no te garantiza eso. ¿Por qué no te garantiza eso? Porque estamos hablando de aleatorización, estamos hablando de suerte. Tranquilamente, por azar, puede hacer que confluya en un grupo con unas variables que no estás estudiando, pero que influyen en el desenlace de tu estudio. Y eso puede ser tranquilamente por azar, ¿ok? Por lo tanto, el azar o la aleatorización no te garantiza. Sí te aumenta las probabilidades, eso sí. Si es que ahí dijera, aumenta las probabilidades de comparabilidad, sería la respuesta. Y la A y la B serían correctas. Pero te dice garantiza. Entonces, eso es incorrecto. Específicamente ahí en tu borde te dice la aleatorización no garantiza la comparabilidad. Sí aumenta la probabilidad de que sean comparables, pero no te lo garantiza. Ojalá que se me haya entendido. Entonces, esta es la respuesta. Dice, hacer más eficiente la investigación, pues un ensayo aleatorizado requiere un tamaño de muestra menor. Ya, desde que estamos hablando de muestras, no tiene que ver con aleatorización. Hace posible la aplicación de pruebas estadísticas inferenciales, garantizando de esa manera la validez externas de ensayo clínico. Si aquí me hubieran puesto respecto al muestreo aleatorio, esta podría ser la clave correcta. Pero me dicen la aleatorización. Ya les dije, el muestreo aleatorio es el que principalmente me permite tener una buena validez externa, me permite realizar esto de estadísticas inferenciales, extrapolar los resultados que yo tengo en mi estudio hacia un grupo que no he estudiado, que no ha formado parte de mi estudio, pero que tiene las características similares, porque forman parte de la población de la que yo he extraído mi muestra. ¿Qué es la validez interna? Solamente para darle ahí. La validez interna hace referencia a todos los mecanismos que tú vas a permitir, o que tú vas a desarrollar, que tú vas a establecer para eh, que el resultado que tú encuentres en tu grupo de estudio, o sea, si es que tú agarras a 20 personas de la universidad y haces un estudio en estas 20 personas, el resultado que obtengas sea realmente verdadero para esas 20 personas, eso corresponde a la validez interna. ¿Cómo la puedes fregar ahí? Con sesgos, con efectos confusores, ¿ok? Ya, todo eso que ha formado parte de un mal diseño de investigación afecta tu validez interna. Los resultados aplicados a tu población de estudio. Ahora, los resultados aplicados a la población que no estás estudiando, pero que puede tener características similares, valga decir, los resultados que has encontrado en esos 20, aplícalo a todos los alumnos de la universidad, ya, eso depende mucho de tu validez externa, ¿ok? Ojalá que se me haya entendido esa parte también. Ok, entonces la respuesta Bien. es la... Sí, Víctor, entonces, la validez interna sería, digamos, errores que has tenido en la consideración de tu población de estudio. exacto. O sea, tranquilamente yo puedo estudiar a 20 personas y, y me da un resultado que yo considero como verdadero, pero en realidad no es verdadero. O sea, ese resultado para los 20 que estás estudiando es totalmente falso. ¿Y por qué tú puedes haber encontrado una relación en esos factores que estás estudiando? Puede ser porque ha habido un sesgo, por ejemplo, un sesgo de selección, ¿ok? Un sesgo de información. Acuérdate que el sesgo de selección es el sesgo en el que tú, de manera este, de manera incorrecta, clasificas a tu grupo, ¿no? En si es que son parte del grupo control o parte del grupo o de casos, o del grupo de expuestos o del grupo de no expuestos, ¿ya? El sesgo de información, han fallado en su memoria, ¿ok? O en todo caso, tú estás preguntando a los 20, un ejemplo clásico, estás preguntando a los 20, quieres conocer si es que fuman, ¿no? O sea, quieres medir esa exposición, el fumar, ¿ok? Y bueno, los 20 hacen una introspección y dicen, bueno, soy estudiante de medicina, no puedo decir que fumo, o sea,
por más que lo hagan, ahí hay un sesgo de información, ¿no? El de socialmente aceptable, no sé si recuerdan. Entonces, marcan en tu encuestita de que no fuman. Ok, y tú determinas que los estudiantes con ciertos factores de riesgo, ya, bla, 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 no fuman. Ya, esa asociación que tú has encontrado es incorrecta, porque realmente fumaban, pero por un sesgo que no has considerado, te salió un resultado diferente. Ya, eso es afectación de la validez interna. Ahora, tú agarras ese resultado de que no fuman y lo extrapolas a toda la universidad. Ya, de todas maneras, has afectado también tu validez externa. Entonces, la validez externa depende mucho de la validez interna, pero también de que hayas escogido una muestra aleatoria, una muestra representativa, probabilística. ¿Ok? Entonces, tranquilamente, el resultado en tu validez, en tu grupo de estudio, haya sido un buen resultado. ¿Ok? Estudiaste bien, evitaste los sesgos, te salió un resultado que es real, es un resultado verdadero para los 20 que estabas estudiando. Pero da la casualidad que esos 20 que escogiste solamente son de la promoción 2020 de medicina. Ya. ¿Podrías extrapolarlo a toda la universidad que tiene facultades, que tiene escuelas? Pues no. Por más que tu estudio haya sido exactamente en un grupo, ¿ok? Con unas características específicas, pues ya como no has escogido de manera aleatoria a todos los alumnos considerando una probabilidad igual para todos los alumnos de la universidad de ser escogidos en tu estudio, pues ya malograste tu validez externa. ¿Ok? Ojalá que se haya entendido. Víctor, una última consulta. En la clase la relacionan a la aleatorización con la estadística frecuentista, ¿no? Ah, Entonces, una diferenciación puntual entre esa estadística y la inferencial, porque estaba leyendo y es bien medio complejo, pero no sé si tengas algún truco por si viene algo así, ¿no? a ver, ¿me puedes plantear de nuevo tu pregunta? No, no la entendí bien. Sí, lo que pasa es que la aleatorización en la clase te la relacionan con la estadística frecuentista. En la pregunta anterior mencionaba allí que estaba relacionada con la estadística inferencial. Ujú. Entonces, estaba buscando diferencias de estos dos tipos de estadísticas, de estos tipos de enfoques. Y bueno, es Ya, un poco más complejo de lo que parece, pero si tuvieras alguna diferencia puntual que nos sirva, creo que sería bueno. ya, no lo tengo. Ese es tema de estadística y la verdad no lo tengo tan claro. De todas formas lo puedo revisar y puedo recordarlo ahí y te lo paso. O lo paso al grupo, igual no hay ningún problema. Lo voy a dejar anotado, ¿ya? Pero ahorita no lo tengo a la mano. Ya, listo. Entonces, queda como tarea para mí el averiguar eso y poderles ahí establecer al menos dos puntitos claves respecto a las diferencias entre estadística frecuentista y la inferencial o bayesiana también creo que era. Ok. A ver, pasamos a la siguiente pregunta, la número 3, ¿sí? La dos ya la contestamos. El principal objetivo de la asignación aleatoria en un ensayo clínico es, bueno, eso ya es básicamente la misma pregunta de antes. A ver. Ajá, ayudar a asegurar que los sujetos del estudio sean representativos de la población general. No, esto no tiene que ver esto tiene que ver con muestreo aleatorio. Facilitar el doble ciego. No. Reducir el sesgo de selección en la asignación del tratamiento. Por supuesto que sí. Reducir el sesgo de selección. El hecho de que tú clasifiques de dos maneras, ya sea para los controles o para el grupo de intervención, este, de manera aleatoria, pues reduce el sesgo. Facilitar la medición de las variables de resultado, no tiene nada que ver. Asegurar que el tamaño de muestra cuente con la potencia estadística necesaria. Estamos hablando igual de tamaño de muestra, ¿ok? Entonces, respuesta de la 3, la C. El efecto de arrastre en una situación es una situación que se describe en los ensayos cruzados, ensayos de no inferioridad, cuasi experimentos, estudios pre-post, ensayos factoriales. Ya, esto es una pregunta directa. O sea, el efecto de arrastre específicamente lo vas a ver ¿en qué? En los ensayos cruzados. ¿Ok? En los ensayos cruzados. Tú cuando haces un ensayo cruzado, es básicamente teniendo una población A y una población B. ¿Ok? Estos son los controles. Bueno, no, no.
Todavía no voy a poner los controles. A ver, un ratito. Quiero poner borrador. Aquí está. Ya. Tú haces tu estudio en un grupo A y un grupo B, y primero esto van a ser los controles, y luego este va a ser el grupo de intervención. ¿Ok? Ya. Mides, siempre tienes que medir, acuérdate. Mides. Y luego que hayas medido, ahora vas a cambiar. Este va a ser el grupo de intervención y este va a ser el grupo control. Ok. ¿Para qué haces esto? Esto básicamente haces para que, a ver, o sea, el grupo A siendo control, ¿ok? Vas a tener una medida. El grupo A siendo intervención, también vas a tener otra medida. Entonces, si es que al final sumas esto de acá con esto de acá y todo eso, en resultado te va, o sea, se puede simplificar a un concepto que, al concepto de que estás utilizando a tu misma población como grupo control y como intervención. Entonces, una persona de tu grupo es un mismo control. Por lo tanto, ¿qué más comparable puede ser una persona que uno mismo? No sé si se me entiende. O sea, si es que tú mismo, tipo los pseudo experimentales, ¿ok? Que el mismo individuo es, o sea, es en un momento su propio control, hace que sea muy comparable. El punto y la dificultad que tiene este tipo de estudios o este tipo de ensayos es que luche con el efecto de arrastre, que no tenga un buen o un adecuado periodo de blanqueamiento o washout, como se dice, y esto de aquí haga que en un primer momento este grupo control, que no necesariamente no recibe nada, acuérdate que el control recibe una intervención, pero una intervención que está estandarizada para la enfermedad, o sea, que normalmente se aplica, ok, puede que genere una interacción con este otro medicamento que estás probando, y por lo tanto el resultado sea totalmente diferente, pues te arruine todo el estudio. Por lo tanto, el efecto de arrastre es eso, el de arrastrar ya un efecto que estabas teniendo con tu medicación anterior hacia la medicación nueva que vas a tener al hacer el cruzamiento de este ensayo. Por lo tanto, el efecto de arrastre lo presentan los ensayos cruzados. Lo mismo aquí, el periodo de lavado, blanqueo, el washout, es un concepto aplicado en ensayos, ya, cruzados, ya está. Perfecto. El esquema que se muestra a continuación, ¿a Víctor, qué? ¿podrías repetir lo último? Nuevamente. No entendí muy bien. O sea, el efecto arrastre entonces se da por el efecto del medicamento control, del tratamiento control. O... En realidad, bueno, cualquiera en realidad. O sea, hace referencia a que lo que has aplicado en un primer momento tenga interacción con lo que estás aplicando a continuación. Puedes haber iniciado con tu intervención y luego con tu control, o al revés, puedes haber iniciado con tu control y con tu intervención. La cosa es que esto de aquí no se limpie completamente, o sea, no se excluye completamente para empezar, como quien dice, de nuevo, de cero, ya. Eso de ahí es el efecto de arrastre, ¿ok? Entonces, el A que ha iniciado el estudio, al A que está a mitad de estudio cuando se hace el cruzamiento, ¿ok? Puede ser un A que ya tenga un cambio constitucional, por así decirlo, a partir de lo que le has aplicado, sea control o sea intervención, lo que has aplicado, ya es diferente el A, o ya tiene en sí mismo una, digamos, rezagos de lo que antes le has aplicado. Por lo tanto, lo que le vayas a aplicar aquí, sea control, sea intervención, ya no va a actuar sobre un, digamos, sobre un individuo, pues, como estuvo al inicio, ¿no? No lo has lavado bien, ¿ok? Entonces generas un efecto de arrastre. Eso es. Está bien, gracias. El esquema que mejor muestra a continuación, perdón, el esquema que se muestra a continuación, ¿a qué diseño de investigación específico es mejor, perdón, a qué diseño de investigación específico es que mejor se corresponde? Ya, todavía no he identificado qué significan las A's, ¿ok? Pero R es lo de randomización, o sea, básicamente que los grupos sean, este, sean designados de manera aleatoria o no, ¿ok? Entonces, el R. Ahora, el R solamente vas a verlo en estudios, experimentos verdaderos, ¿no? En los
cuasi experimentos, no hay aleatorización. Entonces, ahí no vas a ver R para empezar, ¿ok? En los estudios, de, en los estudios, los pseudo experimentos, no vas a ver un grupo control, son los mismos. Pero bien, aquí, entonces, ¿a qué diseño de investigación es que mejor corresponde? Ya, interpretemos esto. Esto de O, ya les comenté, ¿no? Les envié un mensajito hace buen tiempo. Las O te representan las mediciones. Y por supuesto que en un estudio experimental tienes que tener una medición inicial y una medición final. ¿Ok? Bien. Ahora, la medición, ¿por qué haces inicio y por qué tienes final? Porque en medio generas una intervención. Bien, una intervención X. En el otro grupo se hizo una intervención Y, y en el otro grupo una intervención combinada, y en el otro grupo pues no se generó una intervención. Eso es un ensayo clínico factorial. Un ensayo clínico factorial aprovecha a una población en estudio para meterle ahí dos estudios. Ese es el resumen. Básicamente, aquí el X es un medicamento A, por ejemplo, ¿ok? Y es medicamento B, ya. A y B no tienen nada que ver, nada que ver. Mecanismos de acción diferentes, finalidades diferentes, objetivos diferentes, o sea, como les digo, no tienen nada que ver, ¿ok? Se supone que no hay una interacción entre A y B, ¿de acuerdo? Entonces, tú tranquilamente puedes estudiar comparando, vamos a borrar aquí un poquito, bueno, un poquito bastante. Si tú quieres evaluar el efecto que ha tenido X, compararías a a este, versus este y este de aquí, ¿ok? Eso es si quieres comparar X. Pero si quisieras comparar Y, evaluarías a este de aquí, a este de aquí, versus este más este, ¿no? O sea, a estos versus estos versus estos de aquí, para X. Y esto sería, si quieres, tú analizar el efecto de Y, ¿ok? Por lo tanto, tú tienes una intención de estudiar un medicamento X, tienes otra intención de estudiar un medicamento Y, no quieres gastar doble dinero, seguros, porque para los ensayos necesitas darle un seguro a los participantes, agarras a tu misma población, a la misma población y aprovechas ahí en hacerle doble estudio, ¿ok? De medicamentos que, como les digo, no tienen nada que ver, pero aprovechas para generar ese estudio. Eso es un estudio factorial, ¿ok? Estudio factorial. Y lo mismo aquí, justamente esto de acá, no voy a leer porque mi batería hasta que se acaba, pero esto te resume esto, ¿no? O sea, los betacarotenos y la aspirina, se supone que no, miren, la aspirina para prevención primaria de enfermedades cardiovasculares y el uso de betacarotenos para la prevención primaria del cáncer. ¿Qué cosa tienen que ver? Nada. Aprovechan nada más una misma población para doble objetivo. Entonces es un diseño factorial. Listo. En un ensayo clínico, si no encontramos una diferencia entre el tratamiento A y el tratamiento B, cuando en realidad existe dicha diferencia, y esto es un trabalengua y es algo que, chicos, tienen que conocerlo al detalle. A ver, para empezar, definiciones claras. La hipótesis nula te dice que no hay, no hay diferencia. La hipótesis alternativa es la hipótesis conocida como la hipótesis de las diferencias. O sea, esto te dice sí hay, ¿ok? Hipótesis alternativa es básicamente lo que tú quieres o lo que tú sospechas que ocurre, ¿de acuerdo? O sea, tú eres team, hipótesis alternativa, ¿ok? La hipótesis nula es todo lo contrario. Es básicamente que no ocurre, no hay diferencias. Obviamente, si tú haces un ensayo clínico aleatorizado, quieres hallar una diferencia con tu nuevo tratamiento. Entonces tú quieres aceptar la hipótesis alternativa y descartar la hipótesis nula en un orden al revés. O sea, primero descartas la hipótesis nula y luego aceptas la hipótesis alternativa, ¿no? Porque se estudia en base a la hipótesis nula. Bien, entonces aquí tú puedes cometer errores. Acuérdate que a la primera siempre la rechazas. A la segunda la aceptas. ¿Ya? Así acuérdate. Entonces, el error tipo 1 o alfa
Es rechazar una hipótesis nula cuando realmente era verdadera. ¿Ok? El error tipo 2 es aceptar la hipótesis nula cuando realmente era falsa como tú. ¿Ok? Esos son los errores. Error tipo 1, error tipo 2. Sabes que el error tipo 1 es el alfa y el error tipo 2 es el beta. De acuerdo. Entonces, ¿qué contexto nos ponen aquí? Nos dicen, si no encontramos una diferencia. En sencillo, no hay diferencia. No hay diferencia. ¿Cómo se traduce en idioma de hipótesis nula? Aceptas la hipótesis nula. Entre el tratamiento A, tratamiento B, ya, bla, bla, bla. Cuando en realidad existe dicha diferencia. O sea que existe dicha diferencia es que la hipótesis alternativa era verdadera y la hipótesis nula era falsa. O sea, realmente era falsa. Tú aceptaste la hipótesis nula pensando que era verdadera, pero realmente es falsa. ¿Quién es ese? El error tipo 2. Así de frente. Beta. ¿Se entendió? Sí, Víctor. Bueno, perfecto. Entendió, se entendió. ¿Se entendió, no? Igual hay otro ejercicio, creo que más adelante, ahí lo vamos a volver a usar eso. Para que un fármaco pueda ser aprobado y recibir licencia para su comercialización, debe haber superado la fase de la evaluación de nuevos medicamentos. Acuérdate que tú, en el estudio de fármacos para luego ser aprobados, etcétera, tienes una fase de experimentos con animales, luego tienes fase uno, fase 2, fase 3, fase 4. Ya. De estos de aquí, dime cuáles son las fases en las que se utilizan experimentos. ¿Cuáles serían? 1, 2 y 3. Muy bien. Uno, dos y tres dijeron por ahí. Este de aquí también. Te dije solamente experimentos. Ahora, si es que te pregunto, ¿en qué fases se utilizan los ensayos clínicos aleatorizados? ¿Cuáles son? Ahí sí es 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque aquí, donde se experimenta con animales, y el hecho de que sean animales ya no forma parte de ensayos clínicos aleatorizados para este caso, porque los ensayos clínicos aleatorizados solamente son en humanos, y eso corresponde a 1, 2 y 3. El 4 ya saben que son estudios de farmacovigilancia, ¿no? No tienen que ver con estudios experimentales. Pero experimentales, los 4, perdón, 4 no, o sea, este de aquí, este y este, hasta el 3. Y los ensayos clínicos aleatorizados, solamente 1, 2 y 3. Sabes que este de aquí es para ver la reacción, ¿no? Entre el fármaco y un grupo humano. No, no tiene como que, a ver, o sea, aquí mides la reacción. Un ratito voy a conectarlo acá. A ver, mides la reacción. No, tu objetivo aquí no es tanto calcular dosis, solamente ahí ves reacción, por eso que evalúas principalmente personas sanas. Segundo, o sea, en la segunda fase ya calibras un tanto la dosis y así continúas, ¿ok? Un ratito, chicos, voy a aquí buscar el cargador. Estábamos en que, en el ensayo estudio tipo uno, perdón, en la fase tipo uno, en la fase uno ves la reacción, ¿no? Que tiene el nuevo fármaco con el ser humano. Entonces,
Aquí inicias tus estudios en seres humanos. Aquí principalmente evalúas sanos. Aquí en la segunda ya calibras dosis. En la tercera haces comparación con el fármaco anterior o la terapia normal. Y a partir de que ya tienes este estudio tipo 3, pues ya puedes pedir licencia para la comercialización. En el estudio tipo 4 ya, en la fase 4, tú haces estudio de farmacovigilancia. Tú quieres aquí ver o encontrar efectos adversos que no los has encontrado anteriormente. Son tan escasos que necesitas grandes poblaciones para poder encontrarlos. Pero eso ya corresponde a la farmacovigilancia. Aquí la respuesta sería 3, ¿no? Para que un fármaco pueda ser aprobado y recibir licencia para su comercialización, debe haber superado la fase 3 de la evaluación de nuevos medicamentos, por supuesto. Ok, seguimos con la siguiente. Dice, el principal objetivo de la asignación aleatoria, nuevamente pregunta de asignación aleatoria en un ensayo clínico. Ayudar a asegurar que los sujetos del estudio son representativos, ya eso corresponde a muestreo. Facilitar el doble ciego, no tiene nada que ver. Facilitar la medición de las variables del resultado. Asegurar que los grupos del estudio poseen características basales comparables. Asegurar ni garantizar es finalidad de la aleatorización. Simplemente es el aumento de la probabilidad de comparabilidad o en todo caso la reducción de sesgos de selección en la asignación para el tratamiento. Alternativa E. Un anuncio en una revista médica, aquí entramos ya con preguntas del Gordis. Dice, un anuncio en una revista médica decía, 2.000 pacientes con faringitis fueron tratados con nuestra nueva medicina. En 4 días, el 94% se encontraba asintomático. El anunciado asegura que la medicina es eficaz. El anuncio asegura que la medicina es eficaz. Basado en lo expuesto anteriormente, la afirmación Basado en lo expuesto anteriormente, la afirmación, o sea, lo que se ha mencionado, ¿es correcta, es incorrecta? Bueno, dice 2.000 pacientes con faringitis fueron tratados con nuestra medicina. Se trataron a 2.000 personas. En 4 días, el 94% se encontró asintomático. O sea, bueno, podemos decir que se sanaron. Ya. Así tan ligeramente puedes decir que tu medicina es eficaz. ¿Dónde está tu grupo control? ¿Dónde está la aleatorización? ¿Dónde está la medición basal? ¿Ok? Acuérdate que tu estudio experimental, tu estudio de ensayo clínico aleatorizado, sirve principalmente para lo que son terapias nuevas, ¿no? O sea, bueno, que esperas que tengan efectos positivos, pero que básicamente estudian pues terapias nuevas. Y estos ensayos clínicos aleatorizados tienen 3 mecanismos, o bueno, 3 características importantes que siempre tienes que tener el grupo control, la aleatorización y la medición basal. ¿Okay? Tienes que asegurar esas 3 cosas para evitarte estos problemas y forman parte de los pilares para que puedas tener una buena validez interna. Entonces, el grupo control, o también conocido como brazo de estudio. ¿Ok? Parece que fue pregunta de Nan. Aquí colocaba brazo de estudio, también se pone. Que es básicamente que tengan 2 brazos por lo menos, ¿no? Tu estudio. Un grupo de intervención y un grupo control. Ya. Entonces, es incorrecta. O sea, para empezar, no es correcta. Puede ser incorrecta porque la conclusión no está basada en una tasa. Mm, no necesariamente. Puede ser incorrecta porque no reconoce el fenómeno de corte a largo plazo. Bueno, es faringitis. Solo con cortes, no sé. Puede ser incorrecta porque no se utilizó ninguna prueba estadísticamente significativa. Puede ser incorrecta porque no se utilizó un grupo de control. Ya, pues, esto de acá. No hay grupo control. Entonces, no has hecho un ensayo clínico aleatorizado. Por lo tanto, esta afirmación no puedes decirla así tan ligeramente. Respuesta E. El objetivo de un estudio doble ciego o con doble enmascaramiento es, ya, acuérdate de un ciego, de doble ciego. Doble ciego básicamente, además del sujeto de estudio, el observador también es el que está enmascarado o está cegado, ¿no? Entonces, respuesta C, evitar sesgos del observador y del sujeto. En el triple ciego, ya el que hace el análisis también está cegado, ¿ok? Es el triple ciego. En un ensayo aleatorizado, un diseño cruzado, planeado. Ya, el Gordis ahí hace diferencia de un ensayo cruzado planeado. A ti es el único que te han enseñado. De todas formas, ahí dale una leidita a lo que es el ensayo, diseño cruzado no planeado. Pero
Básicamente, esto se resume en lo que ya comentábamos hace un momento, el efecto residual. Hay que tener en cuenta el problema del posible efecto residual. Tienes la ventaja de que tus mismos controles son, o sea, tu grupo de intervención tenga el mismo control y sean comparables, pero puedes ahí hacer un efecto residual, un efecto de arrastre, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Pregunta número 14, y aquí volvemos a practicar el tema de errores. Un ensayo aleatorizado que comparaba la eficacia de dos fármacos demostró una diferencia entre los dos, con un valor ya estadísticamente significativo. Suponga que, sin embargo, los dos fármacos en realidad no se diferencian. Este es, por tanto, un ejemplo de lo siguiente. Lo primero que tienes que preguntarte, ¿hay o no hay diferencia? ¿Qué te dice aquí? Ajá, la eficacia de dos fármacos demostró una diferencia, ¿ya? Sí, hay diferencia, ¿ok? ¿Y cuál era la hipótesis que te decía si hay diferencia? La hipótesis alternativa, ¿cierto? Porque la hipótesis nula te dice no hay. Entonces, si tú estás aceptando la hipótesis alternativa, es porque antes has rechazado la hipótesis nula. Y te acuerdas que a la primera rechazas, entonces es el error tipo 1 o error alfa. Rechazas. Porque incluso te dice, ujú, en realidad no se diferenciaba. O sea, en realidad la hipótesis nula era verdadera. ¿Ok? En la realidad. Pero en tu estudio, pues, por una quizá adecuada validez interna, tú la has aceptado. ¿Ok? Pero tú la has rechazado. A ver, espérate, acá yo me quise. A ver, de nuevo. Te dice, te mostró una diferencia entre las dos. O sea, si hay diferencia, ya. Rechazaste la hipótesis nula, correcto, hasta aquí está bien. Suponga que, sin embargo, los dos fármacos en realidad no se diferenciaban. O sea, claro, está bien. Claro, has rechazado una hipótesis nula que en realidad era verdadera. Error tipo 1. Pregunta número 15. Todos los siguientes son beneficios potenciales de un ensayo clínico aleatorizado, excepto la probabilidad de que los grupos del estudio sean comparables es mayor, por supuesto. Eso sí, ¿eh? O sea, aumentas la probabilidad de que sean comparables, por supuesto que sí, pero no los garantizas. Se elimina la autoselección para un tratamiento particular, por supuesto, por más que tu paciente quiera ser seleccionado para el grupo experimental, pues no puedes hacer eso, ¿no? Más bien tienes que cegarlo. La validez externa del estudio es mayor. ¿Ya? ¿Validez externa? No, ¿cierto? La validez interna, sí, pero la validez externa no. Eso tiene que ver ya con el muestreo. Entonces, esta es la incorrecta o el excepto. Pregunta número 16 y con esto acabamos. Elige el mejor diseño de estudio de la siguiente lista para cada una de las siguientes preguntas de investigación. Hasta este momento ya tú has visto estudios observacionales, analíticos, experimentales, ya conoces los estudios y conoces cuál es su función principal. Entonces, no es improbable que te pueda venir una pregunta como estas, conociendo que ya has sabido de estos estudios. Entonces, hacemos un recordatorio aquí. Un investigador desea determinar si la prevalencia de sífilis es mayor entre los hombres que entre las mujeres. Estudio de prevalencias. ¿Quién es estudio de prevalencias? Transversales. Los transversales pueden ser analíticos o pueden ser descriptivos, ¿no? Y ambos forman parte de los observacionales, a diferencia de los experimentales. Ya. Los estudios de prevalencia, los transversales, específicamente que estudian prevalencia, se conocen así, los transversales de prevalencia. ¿Ok? Entonces, son los de los transversales. Pero no sé por qué marcaba acá. Vamos a ponerle aquí. B. ¿Ok? Un investigador cree que una enfermedad rara puede estar asociada con el uso de un fertilizante común para el césped. Enfermedades raras. ¿Cuál era el indicado para enfermedad rara? Casos y controles. Exacto. Casos y controles. Porque si tú vas a hacer un cohorte para buscar una enfermedad rara, Dios mío, hasta que encuentres esa enfermedad, ya vas a estar en otro mundo de repente. Entonces aquí, casos y controles es el adecuado. ¿Ah? Sí. Muy bien. La siguiente te dice, las autoridades sanitarias de la ciudad de Baltimore creen que un programa para dejar de fumar en combinación con el uso de parches de nicotina será más efectivo que un programa para dejar de fumar solo. Más efectivo. ¿Te acuerdas lo de efectividad? No, perdón.
había dos términos. Claro, efectividad y eficacia. Hay una mnemotecnia que siempre usan, que es la efectividad, VI, de vida real, ¿ya? Y la eficacia es de laboratorio, ¿ok? Tú buscas la eficacia cuando utilizas un ambiente de estudio pues muy controlado. En la realidad no ocurre así. O sea, si tú como investigador haces un ambiente muy controlado, muy estricto, ¿ok? Ya, estás buscando eficacia. Pero si eres más laxo en tus condiciones, etcétera, y tratas así de asemejarte a lo que realmente ocurre, ¿ok? Estás estudiando efectividad, ¿de acuerdo? Efectividad con VI de vida real. Pero bien, entonces aquí tú quieres ver si es más efectivo o no. Ya, ¿eso con qué lo mides? Cuando quieres estudiar un programa nuevo, ¿se entiende? Eso es un ensayo aleatorizado, es un ECA, ¿ok? Un ECA, creo que era el ECA. Ujú. Los investigadores quieren determinar el riesgo de posibles efectos adversos sobre la salud asociados al consumo excesivo de alcohol entre los adultos jóvenes. Los investigadores quieren determinar el riesgo. Ya. ¿Qué estudio determina riesgo? Los estudios con incidencias. Estudios con cohortes. ¿No? Con cohortes. Cohortes prospectivos, muy bien. D. Y ya, pues, un investigador cree que la tasa de hospitalización a nivel provincial por enfermedades cardiovasculares aumentará con niveles crecientes de contaminación de aire exterior. No estás estudiando individuos, tu grupo de estudio es un colectivo, es una población, y eso es de los ecológicos, ¿ok? De los ecológicos. Que los analizas en base a análisis de correlación lineal, ya bueno, ya recordarás también. Y bueno, chicos, esos han sido los tres temas. Si tienen por ahí algunas otras dudas, me las pueden mandar con tranquilidad por el chat, o sea, por el WhatsApp que tenemos. Quedo pendiente en buscar lo que preguntó Fran respecto a la estadística frecuentista versus la inferencial, a ver si es que encuentro algo también. Y nada, mañana seguimos con la segunda parte de los cuatro últimos temas que quedan, que creo que solamente vamos a desarrollar o sea, de este de aquí, los tres que vienen. Ya lo último que es ¿de qué era el último tema? Creo que era de investigación, ética en la investigación epidemiológica, eso. Es más teórico, ahí nada más lean bien lo que dicen en sus diapos o escuchen bien la clase del tutor. Si es que les han mandado artículos de eso, leanlo bien. Pero nos vamos a centrar principalmente en la teoría 16, 17 y 18, que tiene también el tema de cálculos, entonces eso nos va a demandar más tiempo, ¿ok? Vamos a hacer esos tres temas nada más para mañana. Y bueno, chicos, bueno, todavía no les deseo éxitos, mañana les deseo éxitos. Que tengan buena noche, hasta luego. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias.